En su Biblia, por favor, el libro de los Salmos, en el capítulo 2. Hoy llegamos acá al segundo estudio del libro de los Salmos. En muchas Biblias lleva el título, este salmo, El reino del ungido de Jehová. Vamos a ver acá, en cierta forma, un contraste entre el Salmo capítulo 1 y el Salmo capítulo 2. Ya que el Salmo capítulo 1 nos ha hablado del hombre bienaventurado, del hombre feliz, del hombre que busca a Dios. Al concluir, el salmista dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Pero este Salmo capítulo 2, a pesar de que es uno de los salmos, es el primer salmo mesiánico de una serie de salmos a través de capítulos a través de este libro, este es el primero de varios salmos conocidos como salmos mesiánicos, donde se va a hablar del ungido, se va a hablar del ungido. Ahí en verso 2 encontramos que se va a hablar del ungido, el que tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Es un salmo real. ¿Por qué es un salmo real? Porque fue utilizado cada vez que subía al trono un sucesor de David o era entronizado, se utilizaba este salmo como una lectura para enfatizar el hecho de su reinado, perteneciente a la dinastía davídica. Este salmo es un contraste, como te decía, del Salmo capítulo 1, ya que el Salmo capítulo 1 habla del hombre bienaventurado, pero este salmo presenta a un hombre en rebeldía, a un hombre en rebelión, y la verdad que es la actitud del ser humano desde el momento en que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios. No en vano Pablo en Romanos en el capítulo 6 dice que éramos enemigos de Dios, pero aquí vemos que el hombre va a realizar, se profetiza, se proyecta una acción humana que es imposible que el hombre pueda realizar. Rebelarse en contra de Dios, de intentar derrocar el lugar de Dios, esto es ¿qué? Imposible para el ser humano, ya que el Dios del universo, el soberano del universo, es imposible que Él pueda ser derrocado. Es por eso que hoy vamos a considerar la rebeldía del hombre en contra de ¿quién? De su propio Creador. Este salmo, en estos versículos que nosotros tenemos acá, estos 12 versículos, están divididos en 4 estrofas. Estas 4 estrofas son interesantes porque yo diría que en estos 4 capítulos hay 4 voces que nosotros vamos a oír. La propia voz de Dios, la voz del Hijo, la voz del escritor o la voz del Espíritu Santo, pero también vamos a oír la voz de los hombres. Y en primer lugar, vamos a considerar las 4 estrofas o 4 declaraciones que hay de este salmo. Algunos le llaman el salmo de la soberanía de Dios. Decidí llamarle el salmo de la rebelión del hombre, un caso que es imposible, pero es el intento humano. Recuerda que estamos en el primer salmo, que son los salmos mesiánicos. Veamos en primer lugar la primera voz y encontramos acá que es la voz de los pueblos. En la primera parte de este salmo suena el rumor de un motín, de reyes y otros poderosos movilizando sus fuerzas militares. Tienen una intención, quieren derrocar a alguien. Quieren derrocar a alguien. El problema es que ese alguien que es suma autoridad, es imposible que sea derrocado. Mira conmigo los primeros 3 versículos. ¿Por qué se amotinan? Y comienza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y fíjate el grupo de personas que son mencionados. Primero, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2, ¿se levantarán quiénes? Los reyes de la tierra, ¿y quiénes? Y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? 2 cosas, contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué dicen? Verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que more los cielos se reirá. En primer lugar, vamos a observar qué es lo que estas voces, qué es lo que la voz de los pueblos dicen. En primer lugar, encontramos acá que ellos manifiestan abiertamente una rebelión. Mira el verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? El término amotinar significa ¿por qué conspiran? No son acá personas que se les paga para hacer daño.
no están a precio, sino que aquí son personas que tienen una ideología, se disponen, se unen para algo. ¿Por qué se amotinan, se conspiran? Esta idea, la idea del texto es un tumulto de gente furiosa. No son sicarios, porque un sicario hace el mal daño, hace algo, pero va de por medio de la motivación del dinero. No es ideológico. Aquí es ideológico porque es una multitud que la idea del texto es que está enfurecida y planifican algo. Es interesante pensar que el gobierno de Dios, en vez de tener acogida, en vez de ser aceptado, en vez de ser asumido, seguido, respetado por los seres humanos, hay una abierta oposición. Usted lo verá en la cinematografía, siempre se burlan ¿de quién? Del cristianismo, de la fe, de Jesús, de la Biblia. Usted no va a encontrar burlas en contra de otras religiones, pero siempre se burlarán ¿de quién? De Dios, de Jesucristo, la Biblia, los cristianos. Casi es una ideología que vemos acá. En primer lugar, mire la voz de los pueblos, vemos que alzan su voz porque hay una rebelión. En el mismo verso 1 vemos, hay una resolución que es vana. Y los pueblos que piensan, cosas vanas. Es la misma palabra que el sabio utilizó en el Eclesiastés. La palabra vana significa sin sentido, sin propósito. El hombre no quiere tener un soberano, no quiere tener un absoluto sobre su vida. Es por eso que es vano. Es por eso que hoy en día nosotros hablamos de un postmodernismo. Y el postmodernismo es todo es relativo, no hay absoluto. ¿Es por qué? Porque la resolución de ellos es ¿qué? Es vana. No quieren que hayan absolutos sólidos sobre su vida. Es interesante que vemos este pensamiento acá. Los pueblos que hacen, piensan, se han unido, es un sistema, es un trabajo, están en movimiento y mira cómo se reagrupan. En tercer lugar, la reagrupación contra Dios y contra Cristo. Mira el verso 2 lo que dice. Primero vemos acá, la pregunta es ¿por qué se amotinan? ¿Por qué ese movimiento de gente? ¿Por qué los pueblos se unen? Los pueblos se unen, difícilmente los países se unen porque no tienen cosas muchas veces en común. Pero ¿te has fijado que para hacer el mal o dañar las personas, a pesar de que son antagónicas, se logran ¿qué? Unir? Observa ahora, se reagrupan en contra de Dios y en contra de Cristo. Se levantarán los reyes de la tierra, es decir, conspiraron juntos, es decir, unos a otros se animan para vencer, para no desmayar. Se ponen de acuerdo y se animan, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, se pondrán de acuerdo. ¿Sabes dónde vemos especialmente esto? En los evangelios. Cuando los líderes religiosos, a pesar de que no tenían la misma escuela, chocaban en muchos puntos, sí estaban en común acuerdo en venir a Jesús y hacerle preguntas tentativas, buscando la forma de hacerle caer. Y príncipes consultarán unidos, y mira, ¿en contra de quién? Primero, en contra de Jehová. Aquí es el yo soy, escúchame bien. Aquí es el nombre del Dios del pacto de la nación de Israel. No sabemos bien si estos pueblos y estos príncipes son gentiles o no. Obviamente representa el sentir de toda la humanidad. Y el sentir de esta humanidad es que no quieren tener ningún trato, ningún compromiso, ninguna relación con el Dios del pacto. Y observa, ¿con quién más? Y contra su ungido. La palabra ungido acá es la palabra Mesías. El Mesías en lengua hebrea. Qué interesante que vemos acá ya una profecía que Jesucristo vendría a esta tierra, Él sería el varón de dolores, pero no sería oída su voz, sería rechazado. Mira, ¿por qué se reagrupan? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Qué más? Diciendo, aquí hay una consigna, tienen una proclama, hay un manifiesto. Y ese manifiesto es, no queremos tener ningún tipo de relación con Dios. Rechazamos al yo soy, al Dios del pacto. Y también rechazamos ¿a quién? A su Mesías.
¿no lo vimos frente a Pilato, la propia nación de Israel? Que dijeron, crucifica a Jesús y suéltanos a Barrabás, diciendo, mira, ¿qué es lo que ellos buscan? La ruptura de relación. Verso 3, ¿qué dicen ellos? Dos términos interesantes. Dice el verso 3, rompamos, ¿qué cosa? Sus ligaduras, dos términos, y echemos de nosotros sus cuerdas, ligaduras, o mejor dicho, cadenas, y la siguiente es cuerdas. Ambos elementos que eran utilizados para privar de libertad a aquel que había cometido algún delito. Quiero que observes algo acá. Ellos ven, la humanidad ve la ley de Dios como cadenas, como cuerdas que impiden ¿qué cosa? La libertad. ¿No fue la misma propuesta de la serpiente de Satanás a Eva cuando le dice, seréis como Dios? Si ustedes prueban, si ustedes dejan de obedecer a Dios, realmente van a tener libertad. Rompamos sus ligaduras. El hombre quiere vivir sin ley, sin la ley de Dios. Quiere romper todo tipo de ligadura con Dios. Por ejemplo, el matrimonio, como Dios lo ha establecido, la sexualidad, la identidad de género, los mandamientos morales de Dios. Hoy en día, sociólogos, políticos, educadores, consejeros, profesores redefinen lo que es familia, redefinen los principios y valores. Porque el hombre, ¿qué dice? Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros, ¿qué cosa? Sus cuerdas. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en Oseas, capítulo 11, verso 4, Dios le dijo, Dios a través del profeta dice así, Oseas 11:4, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Es decir, que Dios utilizó esos lazos, utilizó esas cuerdas, pero no eran para privar, sino que eran cuerdas de ¿qué? De amor, de bendición. ¿Y qué dicen los hombres? No queremos tener nada, ninguna relación con Dios. Cadenas y cuerdas, porque ellos creen que Dios prohíbe, y lo que no nos damos cuenta es que la ley de Dios fue diseñada no para recluir, sino para proteger. ¿Por qué fue dada la ley? ¿Por qué se establece la ley? Para castigo del malo y protección ¿de quién? Del bueno. Pero ¿por qué el hombre tiene esta actitud? Porque ha querido prestarle mayor voz ¿a quién? A Satanás. Dígame, ¿en alguna parte de las Escrituras se nos dice acerca de la misericordia, de la gracia, de la bendición de Satanás? No. Pero el hombre cree que rompiendo lo que lo une con Dios, va a ser el hombre feliz. Imagínate, si Dios hiciera eso, ya no saldría el sol sobre los malos, ya no llovería sobre ellos. Sin esa gracia común, sin ese cuidado de Dios, sin ese frenar de Dios la maldad que hay en esta tierra, ¿qué sería de nosotros? Hemos visto entonces la voz de los pueblos. ¿Qué hay acá? Rebelión, resolución vana, reagrupación contra Dios y contra el Cristo y ruptura de todo tipo de relación con Dios. Observa conmigo, en segundo lugar, segunda voz. Ahora es la voz del Padre. Casi que en primer lugar hay una toma que nos acerca a la tierra, a la opinión de los seres humanos, pero ahora el zoom, la lente se deposita en el trono de Dios y escuchamos la voz del Padre. Dice el verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Observa conmigo, en primer lugar, la voz del Padre. ¿Qué vemos acá? ¿Cuál es la reacción de Dios frente a las amenazas de los hombres? Porque me imagino al hombre con manos empuñadas hacia el cielo diciendo, yo ya no quiero tener nada más que ver contigo. Los pueblos se han unido. Ese es el cuadro de la tierra. ¿Cuál es el cuadro en el cielo? ¿Qué pasa con el que está en el cielo? ¿Qué dice el texto? Verso 4. El que mora en los cielos.
Mejor traducido, aquel que se sienta como rey en los cielos. Es interesante que el Salmo 103, verso 19 dice que Jehová estableció ¿dónde? En los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora, Dios no necesita un trono porque Él es espíritu, pero es un lenguaje para decirnos ¿qué cosa? Que el que está allá arriba es el soberano. ¿Y el soberano qué hace? Se ríe de los rebeldes. El que mora en los cielos. Y fíjate el antropomorfismo que hay. El antropomorfismo es cuando Dios toma aspectos humanos para que nosotros entendamos cuál es la voz del Padre, cuál es su reacción frente a las amenazas de los hombres. ¿Cuál es? El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. ¿Se reirá quién? El Señor. Observe conmigo ese término, el Señor. Porque el término Señor acá es el término Adonai. Y el término Adonai significa aquel que es todopoderoso, o mejor dicho, el dueño de todo. El dueño de todo. Imagínese que usted es el presidente de un país altamente tecnológico. Y usted tiene un grupo de nativos que se rebelan en contra de usted. Y lo vienen a atacar con flechas y arcos. ¿Usted estaría preocupado? ¿Ah? No, porque usted es presidente del país que tiene la mayor tecnología. Al contrario, los miraría a través de un dron y ¿qué? Se reiría de ellos, pobrecitos, ¿qué van a hacer con flechas y arcos? Esa es la idea, se reirá el Señor, el Adonai. Isaías en el capítulo 40, verso 15 dice así: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae de un cubo. Pregunta, ¿qué es una gota de agua cayendo de un gran cubo? ¿Qué es una gota de agua que se cae? Nada. Le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas, dice, como polvo. Es decir, aunque se unan todos los hombres y hagan una gran cadena, una gran campaña de oposición, ¿podrán dañar en algo a Dios? ¿Cuál es la reacción de Dios del cielo? El Dios del cielo, el Adonai, el soberano, el rey, se ríe de los rebeldes. Verso 5, Él revela su resolución. ¿Cómo comienza el verso 5? Luego, aquí vemos otra acción. Primero Él se ríe y luego ¿qué? Hablará a ellos en qué? En su furor. Por tal rebelión serán justamente, la idea es que ellos serán justamente castigados. La reacción del justo juicio de Dios está en armonía con su misericordia y con la oportunidad de gracia que Dios le da a todos los hombres. Recuerda, Dios es lento ¿para qué? Para la ira y grande en misericordia, pero su paciencia, su tiempo, su paciencia tiene también que su tiempo. Él es lento, pero luego hablará a ellos en que en su furor manifestará su juicio. Ya lo hemos visto. Lo vimos en la generación de Noé. Lo vimos cuando Dios le dijo a la nación de Israel: por su dureza el fuego caerá sobre ellos y Jerusalén fue destruida. Pero al final de la historia humana, el juicio caerá también sobre esta tierra. Vemos acá, Él se ríe de los rebeldes, Él revela su resolución. Mira, en tercer lugar, Él reacciona con retribución. Dice el verso 5, continuando con el texto. Luego hablará a ellos en su furor, ¿y qué hará? Y los turbará con su ira. Llegará un día sobre esta tierra de tanto juicio y tanto dolor, que el propio Señor Jesucristo dijo lo siguiente: quien aún jamás lo ha habido. Un tiempo de ira, un tiempo de juicio llamado el tiempo de la gran tribulación, que nunca antes lo hubo ni lo volverá a ver. Él reacciona con retribución. Observa, verso 6. Él restablece a su rey, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, el mismo lugar donde David puso su trono.
El mismo lugar donde las naciones venían para adorar. Está diciendo el texto, yo he puesto mi rey. Y de hecho, un día vendrá ese rey y pisará sobre esta tierra. Ahora, ese día, las naciones se agruparán para pelear en contra del ungido. Se llama la batalla del Armagedón. Pero a pesar de la tecnología, de la capacidad, solo un judío, solo uno que desciende montado en un caballo blanco y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No hay poder que pueda oponerse a Dios. Es por eso que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán. Zacarías 14 lo describe. Es interesante, Apocalipsis capítulo 16, capítulo 19. Vemos entonces la voz de los pueblos en rebelión, en resolución, en reagrupación, en ruptura de relación. Vemos la voz del Padre, se ríe de los cielos, revela su resolución y restablece ¿a quién? A su rey. Observa conmigo ahora la tercera voz, la voz de los pueblos, la voz del Padre. Veamos ahora la voz del Hijo o del preeminente. Observa el verso 7. Ahora entra en escena aquel que el Padre ha dicho, Él es rey y Él va a reinar y yo le voy a dar las naciones para que Él reine. Ahora entra en escena el Hijo, quien reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aunque los hombres digan que no. Mira su propósito, verso 7. Ahora es el preeminente, es el Hijo, es el Mesías. Yo publicaré el decreto. La idea de decreto es lo que Dios ha establecido. Dios lo estableció. Y no importa la opinión de los hombres, Dios cumplirá su propósito porque Él lo declaró y así será. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, y aquí es el Hijo que está hablando acerca del Padre, el propósito. Dios lo estableció de eternidad hacia eternidad. Mira la paternidad, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. En teología esto ha traído un poco de confusión. Porque algunos llegan a creer entonces que el Hijo fue engendrado por el Padre, es decir, que no siempre existió. El problema es que esta declaración acá no tiene que ver con el nacimiento del Hijo, ni con la concepción virginal. ¿Por qué con el nacimiento del Hijo? Porque el Hijo siempre ha estado. Él es el eterno, yo soy. Él es el primero y el último, Él es eterno. Por lo tanto, no puede hablar de su formación, porque siempre ha estado. Mejor declaración, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 5, Pablo dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo o existiendo en forma de Dios. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Este texto creo yo que tiene que ver con la resurrección del Hijo. Al resucitar, Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3 dice que lo ha hecho Señor y Cristo. El escritor a los hebreos nos enseña en el capítulo 1 y a través del libro que a través de la resurrección, por cumplir todo lo que el Padre había establecido, fue recibido arriba en gloria y Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo. Tiene que ver que como producto de esa obra, el Padre decidió otorgarle todos los reinos de esta tierra. ¿A quién? Al Hijo. Al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos, dice Juan capítulo 3, verso 35. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiero que observes conmigo cómo las propias Escrituras interpretan esta porción. Mira conmigo, ve al libro de Hechos en el capítulo 13, un discurso interesantísimo del apóstol Pablo allá en Antioquía. En la sinagoga en Antioquía, en Hechos capítulo 13, dice el verso 23, de la descendencia, ¿de quién? De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios que hizo, levantó a Jesús por Salvador, ¿a quién? A Israel. Es interesante que Pablo está diciendo que Dios que hizo, levantó ¿a quién?
a la persona de Cristo Jesús. Mira conmigo, verso 32. Y nosotros también, 13:32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, ¿qué? Segundo. Es decir, que los salmos fueron entregados por orden, por algún propósito. Dice el Salmo segundo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a quien levantó de los muertos para nunca más que volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de ¿quién? De David. ¿Qué está diciendo? Que este salmo se cumple en Jesucristo. ¿En qué momento? En la resurrección. Un dato interesante, recuerda, el término hijo. Para nosotros, mente occidental, es difícil, porque para nosotros hijo significa gestado por alguien, pero para los hebreos no. Para los hebreos, hijo guardaba relación con algo que pertenece a la misma esencia, que es de la misma naturaleza. En Juan capítulo 5, verso 18, los judíos querían apedrear a Jesús por blasfemo. No solo porque para ellos violaba el día de reposo, sino que decía que Dios era ¿quién? Su Padre. Y al decir que era hijo de Dios, estaba diciendo que Él era ¿qué? Igual a Dios. Eso era lo que entendían los hebreos, que pertenece a la misma esencia. La voz entonces del preeminente, su propósito, su paternidad, observa su posesión. ¿Qué le dice? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosas? No la tierra de Israel, sino que dice las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tiene que ver con el Hijo, tiene que ver con la entronización, tiene que ver con el reinado del Hijo sobre esta tierra. Porque un día, cuando Él venga y reine, toda la tierra será ¿qué? Llena del conocimiento de Jehová. Hay algunos que toman este versículo para aplicarlo: Señor, vamos a ir a Australia y te pedimos que tú nos des a Australia, la queremos evangelizar. Suena bien, pero está mal aplicado. Porque esto tiene que ver ¿con quién? Con la voz del preeminente. ¿Quién es la voz del preeminente? Tiene que ver cuando se cumplan las promesas. Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15 lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos ¿de qué? De los siglos. ¿Qué significa eso? Que un día Él reinará, vendrá a reinar sobre esta tierra, aunque los hombres consulten unidos y digan: no queremos. Vemos la voz del preeminente, su propósito, su paternidad, su posesión. Verso 9. ¿Cuál es su proceder? Su proceder. Cuando Él venga y establezca su reino, los quebrantará ¿qué? Con vara de hierro. Esto describe la autoridad del Mesías, la autoridad de su gobierno. Escúchame bien, el término vara en las Escrituras puede indicar dos cosas. Primero, disciplina. Con vara corrige al hijo. El libro de Proverbios nos enseña eso, ejecutar disciplina. Pero también vara puede ser traducido como cetro. Y él, cuando venga el Señor Jesucristo, Él tendrá un cetro de hierro. Es decir, su gobierno será firme. Cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, ya no vendrá con misericordia, ya vendrá como juez. Él pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, establecerá su reino sobre esta tierra y subyugará a todos sus enemigos. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, que los desmenuzarás. Una vez que la vasija se ha quebrado, está rota, ¿sirve para algo? Ya no sirve para más. Es decir, van a ser pulverizados. Es interesante, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7, 8, dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al Evangelio de nuestra salvación. Hemos visto la voz de los pueblos, la voz del Padre, la voz del preeminente, declara su propósito, declara también su paternidad, su posesión, el proceder. Él con autoridad vendrá sobre esta tierra. Y hay una última voz, cuarta y última voz. Hemos oído la voz de los pueblos, rebelión. Hemos oído la voz del Padre, se ríe del cielo, porque es imposible que Él pueda ser derrocado. Aunque se unan todos los hombres, Dios puede tañar sus dedos y el ser humano desaparecer inmediatamente. Vemos la voz del Hijo en su proclama. El Padre le dice, Hijo, pídeme que te daré por herencia las naciones, porque Él reinará en esta tierra. Y finalmente, la voz le llamé la voz del Paracleto. Si bien es cierto, al mirar el Salmo, no encontramos que se dice Espíritu Santo, pero ¿quién es el que inspiró las Escrituras? Aquí el autor se dirige a los hombres. Y es interesante que cada vez que la Biblia va, o la palabra de Dios va hablando a los hombres, se nos enseña el que tiene oídos para oír, oiga. Ella, el Espíritu, dice claramente. ¿Qué nos dice la exhortación final? Es interesante, si hoy oyeres su voz, ¿qué? No endurezcáis más vuestros corazones. ¿A qué llama el Paracletos? ¿A qué llama esta exhortación final? Él llama en primer lugar a la sabiduría. Ahora pues, oh reyes, sed qué, prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. En otras palabras, sean sabios. Ya que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor a Jehová. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Se llama a dejar de oponerse a Dios, lo cual es vano, lo cual es imposible. Al principio, ¿qué hacían los reyes? ¿Qué hacían la gente? ¿Qué hacían los pueblos? Unirse para decir, no queremos nada con Dios, queremos romper nuestras ligaduras con Dios. El llamado es, sean sabios. Mira el verso 11. Llama no solamente a la sabiduría, sino que también llama al servicio, ya que el verso 11 que dice, servid ¿a quién? A Jehová, ¿con qué? Con temor, con reverencia, con sentido de respeto, con devoción. Y alegraos, ¿con qué? Con temblor, sentido de responsabilidad. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12 lo siguiente. Pablo escribió así, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si queremos honrar al Hijo, si queremos tener sabiduría, si queremos servirle, debemos cuidar nuestras vidas con sentido de respeto, reverencia y devoción. Mira, uno más, verso 12. No simplemente llama a la sabiduría, llama al servicio, sino que también llama al señorío o a la sumisión. Mira el verso 12. ¿Qué dice? Mandato. Mira los mandatos. Servid, alegraos, verso 12, honrad al Hijo. Literalmente es besen al Hijo. Es el gesto del vasallo que besa la mano de su Señor en reverencia, pero a la vez con mucho amor. ¿Por qué amamos nosotros al Señor? Porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por nosotros. Llama a la sumisión, besar, que es una disposición de aquel hombre ante su Señor. ¿Por qué honrar al Hijo? ¿Por qué esta sumisión? ¿Por qué reconocer su señorío? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es decir, que Jesucristo cumple los tiempos y cuando Él venga por segunda vez, ya no vendrá montado en un pollino. Es por eso que al hombre en vida le conviene reconocer a Jesucristo como Salvador. Porque tras la muerte y no hacerlo, tendrá que reconocerlo como Señor o como juez. Y ya como juez, no tendrá sus brazos abiertos, sino sus brazos cerrados, sencillamente para dictaminar sentencia, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
Cuando Él venga, establecerá su reino. Y finalmente, llama a la seguridad. Verso 12. ¿Cómo comienza esa parte? ¿Quién es el bienaventurado, el dichoso, el feliz? El del Salmo 1, que se deleita en la ley de Dios, que busca a Dios, que temprano le busca, que su árbol está asentado junto a corrientes de agua. Bienaventurados todos los que, ¿qué dice? En Él confían. ¿Sabe que literalmente es los que se refugian en Él? Los que se refugian en Él. Los que obedecen a su llamado. Jesús llamó a la nación de Israel bajo la misma idea. ¿Cuántas veces quise que juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? No quisisteis. No podemos hacer del Salmo 91 nuestro lema si no estamos dispuestos a habitar bajo el Altísimo. Por eso aquí hay un llamado. Aprende a refugiarte ¿en quién? En Él. ¿Sabe qué dice Jesús acerca de sus ovejas? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes qué dice Romanos capítulo 8, verso 38? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, bienaventurado es el hombre que se refugia ¿en quién? En Jehová. ¿Por qué? Porque bienaventurado todos los que en Él confían. Lo absurdo de lo absurdo. ¿Qué dicen los hombres? Queremos rebelarnos. Pero aquí nos enseña el Paracleto, que nos llama a sabiduría, nos llama a servicio, nos llama a sumisión, pero nos dice, en Cristo o en Él estamos ¿qué? Seguros. Pienso en Jesús cuando dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Y Jesús dijo que Él estará con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Él nos presentará así mismo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Terminemos con 3 lecciones. Primero, Dios en su soberanía está por sobre su creación. No hay nada que el hombre pueda hacer para alterar los planes de Dios. Nada puede ocurrir. Si Dios ¿qué? No lo permite. Es por eso que Jesús dijo, no teman a aquellos que pueden tocar ¿qué? Partes externas. Aún Jesús dijo así, ni siquiera uno de sus cabellos puede ser tocado, sino es que bajo el permiso divino. Dios en su soberanía está por sobre su creación. Segundo, aunque la humanidad se une y diga no queremos nada más con Dios. Segundo, Dios ejecutará su voluntad, ¿qué? Pase lo que pase con el hombre. Dios ha dicho y así será. Y finalmente, somos llamados a andar en sabiduría, servicio, sumisión y tener una vida segura en las manos de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y tu cuidado, por este interesante Salmo, Señor, que nos permites considerar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y te pido, Señor, que podamos sacar nuestro aspecto práctico de esta consideración. Te damos gracias, Señor, orando y pidiendo, Señor, que tú añadas tu bendición y esa aplicación práctica a quienes hoy están con nosotros, a quienes nos están oyendo, tal vez que no nos vean. Te pedimos, Señor, que podamos ser de bendición y que este Salmo sea un desafío a no tomar decisiones que son inútiles o necias, porque no podemos oponernos a los planes de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.